Conferencia de prensa. Hidalgo. Primero el pueblo. Muy buenos días. Hoy es 20 de julio de 2026. Mi nombre es Edmundo Pineda y yo tengo el honor de saludarle a nombre del gobierno que encabeza el licenciado Julio Menchaca Salazar. Y me da gusto que usted nos sintonice a través de la señal de origen de esta conferencia de prensa, que es el Sistema Hidalguense de Radio y Televisión. En televisión a través del 12.1 y a través de las frecuencias de radio ubicadas en el Valle del Mezquital y en la Huasteca hidalguense. A ustedes que nos hacen favor de seguirnos, muchas gracias por hacerlo. Y desde luego también a las personas que a través de streaming hacen seguimiento a esta conferencia de prensa. Desde luego, como siempre, como cada lunes, valoro la presencia, el apoyo de compañeras y compañeros de los medios de comunicación, tanto de la zona metropolitana de Pachuca como de diferentes regiones de la entidad que hoy están acá presentes, de la región de Tula de Allende, del Altiplano, del Valle del Mezquital, de la Huasteca. Bienvenidas, bienvenidos todos. Espero que no se me haya pasado alguna región y si fuera así, me hacen favor de comentarlo. Les agradezco mucho su presencia. Esta mañana doy la bienvenida a la directora de la Comisión Estatal de Vivienda, Erika Toledo, al ingeniero Alejandro Sánchez, secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, al maestro Julio Valera Piedras, titular de la Oficina de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, la oficina en Hidalgo, y a el delegado de Programas de Bienestar en la entidad, Abraham Mendoza Centeno. Bienvenidos funcionarios. Comentarles que esta semana se reinician los recorridos del gobernador del estado, del licenciado Julio Menchaca Salazar, por diferentes regiones de la entidad. Fundamentalmente, estos acercamientos con las y los hidalguenses de diferentes municipios versará sobre los apoyos que desde el año pasado han fluido de manera coordinada desde la esfera federal, es decir, desde el gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum y el gobierno de la entidad, así como con el apoyo de municipios tras las intensas lluvias de octubre pasado. Y me refiero a los estragos que generó la pasada vaguada monzónica. Mire, hagamos un salto en la historia y yo le comento que en las décadas recientes no habíamos tenido registro de una catástrofe tan intensa, tan dura, como la que hace más de 70 años ocurrió en la capital hidalguense, que por cierto, año con año recuenta el Sol de Hidalgo porque es muy cerca de la aparición de este medio. Tiene ya más de 70 años. Y después ocurrieron ciclones y huracanes que azotaron algunas regiones de la entidad. Lo mismo en Tulancingo que en la región de Tula. Pero en estos más de 70 años, ninguna manifestación de la fuerza de la naturaleza había azotado a nuestra entidad como ocurrió en octubre pasado. Por lo menos 37 municipios de la entidad fueron duramente golpeados por los fenómenos de las lluvias tras el paso de lo que compañeras y compañeros, medios de comunicación registraron durante la vaguada monzónica. Y después, días después, comenzó la reconstrucción. En este tenor es que quiero pedirle al secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Sostenible, Alejandro Sánchez, nos acompañe esta mañana para dar cuenta precisamente de lo que ha ocurrido en estos meses tras el paso de las lluvias. Por favor, secretario, si es tan amable. Muy buenos días a todas, a todos. En primer lugar, agradecerle a los medios de comunicación su presencia, su interés, que nos ayuden a difundir lo que se está haciendo en este tema que es son los apoyos, la reconstrucción
de caminos, la relocalización de las personas que perdieron su vivienda. Como lo comentó Edmundo Pineda, el gobernador Julio Menchaca Salazar inicia el día de mañana una nueva gira por los municipios que fueron afectados. Estaremos el día de mañana en Chapulhuacán y Pisaflores, y el día miércoles en Xochatipan y en Huautla. Saludo con mucho gusto al doctor Abraham Mendoza, delegado del Bienestar, que también, bueno, agradecer el apoyo del gobierno federal, que desde la emergencia tuvimos, ustedes saben, todo el apoyo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Están aquí también presentes el delegado de SEDATU, Julio Valera, y Erika Toledo, la ingeniera Erika Toledo, directora general de SEBI, quienes han estado al pendiente, al tanto de la relocalización. Ellos ya darán cuenta de cómo va el avance. Sí les anticipo que ha sido una labor titánica la que han hecho ellos, una relación conjunta, un trabajo conjunto de gobierno federal a través de la delegación de SEDATU y gobierno estatal a través de la SEBI. Ellos ya explicarán todas las dificultades con las que nos hemos encontrado para poder iniciar con esta relocalización y apoyar a la gente que perdió su hogar. Por parte de la Secretaría de Infraestructura, ya dimos a conocer en conferencias anteriores lo que se estaba iniciando, se iba a hacer, y daré un resumen de los avances que se han logrado. Tenemos aquí la presentación, entonces si iniciamos por favor con la presentación. Este es en cuanto a las obras de infraestructura del gobierno del Estado de Hidalgo con recursos 100% estatal. La fase 1 ya está concluida, ya la habíamos comentado, son 34 obras por una inversión superior a los 336 millones de pesos. La fase 2 también ya se había comentado, está en ejecución, 18 obras por más de 751 millones de pesos. La fase 3 también ya se había comentado aquí. Si alguien desea tener nuevamente estos datos, nos los pueden pedir al final de la conferencia, los traemos, pero esas obras también ya se comentaron, se enumeraron una por una, que están en validación y en contratación. Son 50 obras, son más de 601 millones de pesos, y lo que voy a desglosar es la cuarta fase, que está en validación. Son 25 obras más por más de 241 millones de pesos. En total, 129 obras en todos los municipios afectados por más de 1.930 millones de pesos. Entonces, la siguiente, por favor. Dentro de esta fase 4, que es la que no habíamos dado a conocer, tenemos estas obras. En primer lugar, en Atlapesco, la construcción de pavimentación hidráulica del camino Paactla a Atlapesco en la segunda etapa. En Chapulhuacán, la terminación del sistema integral de agua potable. En Chapulhuacán, también la construcción del pavimento en calle acceso al CECITE, plantel Chapulhuacán. En el Xochitlán, la rehabilitación del camino rural. Chihuahua, la Mesa del Águila. Este es un acceso principal a las ollas de captación de agua pluvial. En Huejutla de Reyes ya iniciamos con el encauzamiento del río Chinguiñoso. En Jacala, una obra muy pedida y muy mediática es la construcción de 2 puentes colgantes, están ya en ejecución sobre el río Amajac, en las localidades de Badondo y San Andresito, ubicadas en los límites de los municipios de Jacala de Ledesma y Tlahuiltepa. Esta obra, bueno, este caso lo conocen, ¿no?, como aún cruzan, porque todavía no está terminada la obra, de un lado a otro con unos carritos colgados de un cable. Pero bueno, esta obra ya en un par de meses estará terminada y ya tendrán la seguridad de los habitantes de estos 2 municipios para poder cruzar el río. En la misión
tendremos la construcción de un muro de contención y pavimentación de concreto hidráulico en la calle Emiliano Zapata, en el barrio de Santa María. También en la misión, la construcción de un muro de contención en la cabecera municipal, en la calle General Porfirio Rubio y 20 de noviembre. En Mezitlán, la pavimentación hidráulica en la calle principal de la comunidad de Tlatepeche. En Mezitlán, la construcción de piso y rehabilitación de drenaje sanitario, red de agua potable en la calle Lázaro Cárdenas, en el centro histórico del municipio. En Nicolás Flores, la reposición de la línea de conducción y redes de distribución en la localidad del Aguacate, la reposición de la línea de conducción por gravedad y redes de distribución en la localidad de Cerro de la Cruz, la reposición de la planta de tratamiento en la localidad de Datú, la reposición de la línea de conducción por gravedad y redes de distribución en la localidad del Segundo Centro y la reposición de la línea de conducción por gravedad y redes de distribución de 2 pulgadas de fierro galvanizado en la localidad de Santa Cruz. En Pisaflores, una segunda etapa de la rehabilitación de la carretera estatal Chapulhuacán-Pisaflores. Recordemos que antes de la vaguada hubo un enorme derrumbe. Hicimos una primera etapa en retirar el derrumbe, hacer muros, pero fue tan grande el derrumbe que pues con ese monto no alcanzamos a pavimentar. Esta segunda etapa consiste en la pavimentación. En San Bartolo Tutotepec tenemos la reposición de la línea de conducción de agua potable en la localidad La Industrial. También tuvimos que hacer un estudio de geotecnia, hay una falla geológica en un camino que pues siempre se nos deslava, entonces se realizó un estudio de geotecnia en la mecánica del suelo para el predio La Antena, ubicado en la colonia industrial. En Tepehuacán de Guerrero vamos a tener la construcción de la pavimentación hidráulica del camino Xilitla-Tepxopich en segunda etapa. La siguiente, en Tianguistengo, la reposición de la línea de conducción de agua potable en la localidad de Pahuatitla. En Tlahuiltepa, la reposición del sistema de agua potable en la localidad de Coyacala. En Xochicuatlán, la modernización y ampliación del camino rural Xochicuatlán-Tianguistengo. En Zimapán, la rehabilitación de la carretera estatal Estancia Pacula, tramo La Estancia Potreritos, la interconexión del Pozo Profundo Agua Potable La Cruz 3 con el acueducto La Cruz y finalmente la rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad del Camposanto del Oro. Esas son las obras que tenemos programadas dentro de la fase 4. Muchas gracias. Gracias. Hidalgo tiene cuenta con alrededor de 5,000 comunidades, 84 municipios, como bien sabemos, y cuando se enuncia el municipio pareciera que las acciones están focalizadas en la cabecera municipal. No es así. Muchas de estas afectaciones ocurrieron en comunidades aisladas, en rancherías, se les conoce popularmente, y hasta esos lugares estará yendo nuevamente, insisto, estará nuevamente el gobernador del estado, el licenciado Julio Menchaca. La coordinación con el gobierno federal ha sido factor importante en el proceso de reconstrucción. Es por ello que nos acompaña el maestro Julio Valera Piedras, delegado en Hidalgo de la SEDATU, y le pido, delegado, si es tan amable, que nos dé su exposición, por favor. Buenos días a todas y a todos. Con permiso de la mesa, del doctor Abraham Mendoza Centeno, del señor secretario de Infraestructura, la titular de SEBI. En primer lugar, agradezco a los medios de comunicación por esta posibilidad de poder saludarlos e informarles sobre los avances en la atención a personas afectadas con motivo de la vaguada monzónica. Como todos sabemos, derivado de las fuertes lluvias que tuvieron lugar en octubre de 2025, se identificaron prioritariamente 28 municipios afectados que fueron atendidos en diferentes momentos. De todos fue conocida la asistencia que desde el primer momento se dio por parte de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, para nuestro estado. De la misma forma, con el gobernador del estado a través de las diferentes dependencias en una atención inmediata.
Una vez que se atendió esa emergencia, el gobierno estatal, el gobierno federal, los gobiernos municipales, a través de la SEDATU, encabezada por su titular, la doctora Edna Vega Rangel, iniciaron los trabajos para identificar aquellas zonas de riesgo donde fuera necesaria la relocalización de las viviendas afectadas conforme lo instruyó la presidenta de la República. Se realizó la identificación de municipios con mayor riesgo y mayor necesidad de relocalizar familias afectadas. Se identificaron 23 municipios de la Huasteca, la zona Tepehuotomí, la Sierra Alta y la Sierra Gorda. Enseguida, con la participación de los presidentes y las presidentas municipales, así como del gobierno estatal y la Dirección General de Riesgos de la SEDATU, se identificaron las localidades afectadas y se coordinaron las rutas para que las brigadas, compuestas de especialistas como fueron geólogos, topógrafos, ingenieros, encabezados por las áreas de protección civil, estatal y municipal, pudieran definir de manera conjunta los polígonos afectados, como lo marca la norma, donde pudiera estar amenazada la integridad de las personas y, por tanto, declararse como zonas de viviendas a relocalizar. Una vez desarrollados los trabajos de identificación de los polígonos prioritarios, se trabajó en dos vías paralelas. Por un lado, los 3 niveles de gobierno participaron en el levantamiento de cédulas específicas para conocer las características de las viviendas afectadas y de sus habitantes en los polígonos prioritarios. De dichos levantamientos, resultó un padrón de 2.866 viviendas que, previo proceso de revisión, dictamen de protección civil, estatal y municipal, conforme lo señala la norma, pudieran integrarse al programa de relocalización que anunció el gobierno federal. A la fecha de la revisión de esos levantamientos, se estima que un aproximado, subrayamos, aproximado de 2.390 viviendas pudieran cumplir con los requisitos normativos para incorporarse en el programa de relocalización. Cabe destacar, y es importante subrayarlo, que dicho número puede variar en función de las decisiones adoptadas por la población afectada y fundamentalmente del cumplimiento de los requisitos normativos establecidos para participar en el programa. Por otro lado, se trabajó de manera permanente en la búsqueda de suelo útil donde pudiera construirse las viviendas de la población afectada. Este proceso ha sido particularmente complejo, dado que, como todos sabemos, los hidalguenses, la posibilidad de suelo plano para las zonas Huasteca y las sierras del estado ha sido prácticamente imposible. Por ello, el apoyo para las familias afectadas, conforme a la instrucción de nuestra presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido el buscar y construir un esquema que permita, particularmente para el caso de Hidalgo, la posibilidad de apoyo directo a las familias afectadas y eventualmente, donde haya la posibilidad de suelo propio útil, la construcción de dichas viviendas. Cabe destacar que en los levantamientos un número importante de familias señaló la posibilidad de tener suelo propio para poder construir una vivienda. Sin embargo, habrá de determinarse que este suelo se encuentre fuera de zonas de riesgo y que particularmente cumpla con los requisitos normativos para poder construir las nuevas viviendas en esos suelos privados, que para el caso específico serían construidas a través de la Comisión Nacional de Vivienda. Cumpliendo los procesos anteriormente descritos, nos encontramos en este momento en la fase final para la identificación de beneficiarios y la entrega de apoyos o construcción de las viviendas. Queremos informar que las próximas semanas, a través de brigadas conformadas por los gobiernos federal, estatal y municipal, se estarán realizando las asambleas correspondientes para informar y recibir la documentación requerida de las familias a relocalizarse. Es importante destacar, subrayar, que para dichas asambleas, las personas a participar en las mismas
son aquellas que, derivado del procedimiento anteriormente descrito, cuenten con la notificación por parte de las áreas de protección civil donde se acredita y valida la relocalización de las viviendas afectadas. Esperamos que en la última semana de julio se inicie con las asambleas para las personas que cuentan con los requisitos cumplidos para acceder a los apoyos correspondientes. Quiero agradecer a nombre de la SEDATU y de su titular, la doctora Edna Vega Rangel, todo el apoyo y facilidades que hemos recibido por parte del gobernador del Estado, licenciado Julio Menchaca Salazar, así como de las presidentas y los presidentes municipales para este proceso que ha sido complejo, pero el cual habremos de culminar en las próximas semanas. De la misma forma, compartirles la instrucción que tenemos por parte de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de consolidar estos trabajos cercanos a la población beneficiaria y brindando en todo momento la información y facilidades a las familias afectadas. Muchas gracias. Gracias. Es parte de los esfuerzos de coordinación del Gobierno del Estado con la SEDATU. En el proceso de reconstrucción hubo que tomar en cuenta diferentes factores. Uno, la importancia, la valía, el respeto a los usos y costumbres de los pueblos, de las comunidades. Algo más que es muy importante, desde luego imperativo en muchos de los casos porque es un valor ancestral, la importancia del arraigo de la gente a sus pueblos, a sus comunidades, pero fundamentalmente la protección de la vida de las personas. En ese sentido es que la Comisión Estatal de Vivienda desarrolló una serie de acciones por diferentes municipios de la entidad. La directora de SEBI, Erika Toledo, nos acompaña y le pido por favor que esté con nosotros para su exposición, directora, si es tan amable. Buenos días a todas y a todos, agradeciendo por supuesto la presencia a mis compañeros servidores públicos del ámbito federal y secretario, con su permiso. Pues a todos los medios les agradezco también el tiempo y su presencia para poderles informar los avances y trabajos que hemos realizado a lo largo de estos meses en el tema del programa de relocalización por la vaguada monzónica. A continuación les voy a presentar un video de algunas imágenes que se hicieron, de algunas imágenes que se tomaron de todo el procedimiento que se ha hecho durante estos meses de trabajo sobre este tema. Adelante, por favor. Bueno, pues acabamos de presentarles un video de diferentes acciones que se realizaron durante estos meses. Es las visitas que se hicieron casa por casa en los 23 municipios del estado de Hidalgo, en donde participaron los compañeros de Presidencia Municipal, Atención al Pueblo, Servidores del Pueblo, los amigos de SEDATU, CONAVI, Dirección General de Riesgos,
Protección Civil Estatal y, por supuesto, brigadas y gente técnica de SEBI. Iniciamos con la presentación, por favor, adelante. Adelante. A continuación les voy a comentar cuál fue la ruta de acción desde el inicio de este proyecto de relocalización. Se determinaron 23 municipios de los 28 municipios afectados del estado, se determinaron 23 en zona de riesgo y que requerían que tuvieran relocalización bastantes viviendas de diferentes localidades. Para esto estuvimos trabajando primero con un primer grupo de 18 municipios que requerían las viviendas a relocalizar. Continuamos con los siguientes 5 para completar los 23 municipios, teniendo un levantamiento de viviendas afectadas en las zonas de riesgo por 2.866 relocalizaciones. Estas brigadas operativas se hicieron de manera después presencial para poder buscar predios en donde se pudiera hacer un proyecto de construcción de viviendas que contemplaran ya sea un predio público, predio ejidal, para poder tener viviendas unifamiliares y de conjunto habitacional, así como también predios que pudieron entregar o dar como propuesta los presidentes municipales, así como el gobierno del estado. Se hicieron también varias visitas y validaciones de los predios propuestos, checando el tema jurídico administrativo en conjunto con la SEDATU, la CONAVI, Protección Civil Estatal principalmente y las brigadas de SEBI, para que al final de esto se hiciera la construcción de parte de CONAVI, que era la construcción final de las viviendas. Siguiente. Al final tuvimos estos resultados, que son las viviendas censadas de los 23 municipios, ya se dijo el número, 2.866, y 476 personas manifestaron contar con un lote propio en donde se les pudiera hacer la vivienda de manera individual. Ellos ponen el predio en un polígono que estuviera fuera de zona de riesgo para que entonces la Comisión Nacional de Vivienda pudiera construirle ahí su casa. Para este tiempo, nosotros ahora estamos haciendo una atención a 2.390 personas máximo del apoyo que van a recibir de manera directa, de manera individual. Siguiente. Les quiero puntualizar que estas validaciones y esta propuesta que se generó entre Gobierno del Estado y Gobierno federal de dar el apoyo único, el apoyo que será económico, se presentó derivado a muchísimas visitas, a muchísimas validaciones que se hicieron en los municipios de los predios propuestos. Tuvimos bastantes dificultades para poder obtener un predio que valiera la pena, que tuviera las condiciones para poder hacer los desplantes y generar viviendas, así como nos lo solicitaba la Comisión Nacional de Vivienda. Es por ello que se determinó generar este apoyo propuesto directo, ya que el suelo no era viable para los conjuntos habitacionales, justamente por la geografía de los municipios afectados. Esto fue un tiempo mayor a 5 meses de intervención y se determinó entonces que solamente en este momento se va a dar la atención para construcción de vivienda en los predios que los afectados nos den de manera directa, en donde presenten alguna escritura, algún tipo de título de propiedad para poderles construir, verificar el terreno, ver las condiciones de este mismo y poderles construir de la mano con la CONAVI. Siguiente. Este es los 2 mecanismos de atención que vamos a tener: relocalización en lote propio, el que les comento que en este momento la CONAVI está haciendo verificaciones de estos terrenos con la gente directamente. Decirles que la CONAVI está marcándoles directamente. Hemos tenido notificaciones de la gente en donde les piden números de teléfono, información privada,
comentarles que no se dejen engañar, solamente la Comisión Nacional de Vivienda está haciendo estos enlaces con la gente afectada y no está pidiendo más que verificar los predios que la gente de viva voz dijo que tenía. Entonces, para que si les piden números de cuenta o algo por el estilo, por favor no den información. Siguiente. Y por lo pronto el proceso de atención que ya estamos realizando ahora, que ya se realizó, son la solicitud de dictamen que generó los presidentes municipales a la Comisión Estatal de Vivienda, en donde se presentan los polígonos de alto riesgo, eso ya se realizó. Se emitieron los dictámenes de protección civil. Y por último, ahora en esta semana vamos a estarles notificando a la gente directamente que viven en una zona de riesgo. Estas notificaciones las va a hacer directamente Presidencia Municipal. Ningún otro ente de gobierno lo va a realizar con los servidores del pueblo. Eso se está haciendo ahora mismo para después continuar con las asambleas que iniciarán el 29, 30 y 31 con la región Otomí-Tepehua. Siguiente. El proceso de atención, por último, informarles que una vez estando ya en las asambleas se les va a solicitar a la gente que lleven la siguiente documentación: CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio, documento que acredite la propiedad o posesión de la vivienda afectada, las notificaciones, el acuse de notificación de riesgo que se les va a estar dando esta semana y los datos personales para una apertura de cuenta, número telefónico, correo electrónico y su RFC. Eso se les va a solicitar de manera presencial. Y decirles que por atención y también instrucción del gobernador Julio Menchaca, va a haber diferentes brigadas y diferentes servidores públicos que les van a estar dando la atención en expedir estos documentos que se les va a estar solicitando en los municipios y las diferentes comunidades. Es cuanto. Muchas gracias. En las horas posteriores a las primeras lluvias que empezaron a azotar lo mismo a la Sierra Alta que a la Sierra Gorda, a la región Otomí-Tepehua, una buena parte del Valle de Tulancingo y algunas otras regiones y localidades de la entidad, estuvieron fluyendo una serie de apoyos. No en vano todavía recordamos la intensa movilización que se desarrolló en el aeropuerto de la capital hidalguense, cuando con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Defensa Nacional, de la Marina, entre otros entes, desde luego el Comité Estatal de Seguridad, encabezado por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, donde el secretario Neri estuvo al frente, hizo posible que fluyeran apoyos a las comunidades más apartadas, aquellas regiones que prácticamente quedaron aisladas dada la fuerza de la naturaleza, que derribó puentes, que hizo que los ríos crecieran y que el aislamiento por días de un número pues muy importante de familias sucediera en distintas regiones. Yo le comento esto porque los apoyos sociales, sobre todo los enseres y también en materia de alimentación, siguen fluyendo a todas las regiones del estado. Si las condiciones técnicas lo permiten, en unos segundos estaré enlazándome a el corazón de la Huasteca hidalguense, a Huejutla de Reyes. Allá está el secretario Ricardo Gómez, titular de Bienestar e Inclusión Social en la entidad, para darnos cuenta de lo que en estos momentos continúa desarrollando la dependencia a su cargo como parte de los apoyos que fluyen a todas las regiones de la entidad. En tanto, yo agradezco que el delegado de Programas de Desarrollo para el Bienestar en el Estado de Hidalgo, Abraham Mendoza Centeno, esté con nosotros, y le pido, si es tan amable, delegado, que nos acompañe para dar cuenta también de los apoyos.
Bien, pues buenos días a todas y todos, agradeciendo mucho la invitación a esta conferencia de prensa con los medios de comunicación de Hidalgo, a Edmundo Pineda, que nos hizo favor de contactar para dar cuenta de lo que significa el programa de emergencia por parte del gobierno federal. Entre el día 6 y el 9 de octubre de 2025, si ponen la primera, por favor, las lluvias extraordinarias provocadas por la vaguada monzónica ocasionaron afectaciones en diversos municipios del estado de Hidalgo, provocando daños a viviendas, caminos, infraestructura y servicios, además de alterar la vida cotidiana de miles de familias hidalguenses. Hay que reconocer que en la mayoría de las localidades de estos 28 municipios donde se realizó el censo, existe un rezago histórico mismo que se fue terriblemente afectado por esta vaguada monzónica. Además de las pérdidas materiales ocasionadas por este fenómeno, también se registró la pérdida lamentable de vidas humanas. A sus familiares y seres queridos siempre reiteraremos nuestra solidaridad y nuestro respeto. Ante una situación de esta magnitud, el Gobierno de México actuó de manera inmediata, implementando una estrategia integral para atender la emergencia y acompañar a las comunidades durante el proceso de recuperación. De esta manera, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a todas las dependencias ponerse a la orden, pues, para atender esta vaguada monzónica. La estrategia se desarrolló en 3 etapas. La primera consistió en la atención inmediata de la emergencia, la segunda en el levantamiento del censo del bienestar y la tercera en la entrega de apoyos económicos y en especie a las familias afectadas. Cada una de estas etapas respondió a un mismo propósito: atender primero la emergencia, conocer directamente las afectaciones registradas en cada vivienda y posteriormente entregar los apoyos de manera directa a quienes resultaron afectados. Como primera acción, por parte de la Secretaría de Bienestar, recibimos el apoyo de más de 1,700 servidoras y servidores de la Nación de diferentes estados de la República, que llegaron con más de 240 vehículos a ayudar. Estos estados que nos apoyaron con servidoras y servidores de la Nación fueron Zacatecas, Durango, Quintana Roo, Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Guanajuato, Sinaloa, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y obviamente las compañeras y compañeros servidores de la Nación del estado de Hidalgo. Desde aquí reiteramos el agradecimiento a todas estas compañeras y compañeros servidores de la Nación de otros estados. Es importante comentar la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional a través del Plan DN3, de la Secretaría de la Marina a través del Plan Marina y obviamente de la Guardia Nacional a través del Plan Guardia Nacional, que estuvieron inmediatamente ayudando a restablecer diferentes servicios, tanto la Comisión Federal de Electricidad como la Comisión Nacional del Agua. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México estuvo tomando nota también de estos acontecimientos. Diferentes dependencias del sector salud, la Secretaría de Gobernación, la Coordinación Nacional de Protección Civil, diariamente estaban al pendiente de lo que ocurría y nos consta pues que el gobernador Julio Menchaca tenía estas videoconferencias vespertinas con la doctora Claudia Sheinbaum para precisamente darle seguimiento a esta atención inmediata. No fue suficiente, y esto es importante recalcar, solo lo que el gobierno realizamos, sino que las propias poblaciones, a manera de servicios comunitarios, garantizaron también su propia atención. Y como ya lo comentaba Edmundo Pineda hace un momento, desde el aeropuerto de aquí de Pachuca de Soto, estuvieron realizándose diferentes viajes que no solamente fueron con aeronaves de diferentes dependencias, sino incluso del sector privado. La Comisión Federal de Electricidad actuó de manera inmediata para restablecer el suministro de energía
Por parte de la Comisión Nacional del Agua realizaron la evaluación de diferentes daños por las lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional estuvo dando seguimiento permanente a las condiciones. Gracias a esta coordinación fue posible realizar labores de limpieza, apertura de caminos, distribución de ayuda y atención a las familias damnificadas. Una vez concluida esta primera etapa, comenzó el despliegue de las brigadas del bienestar para realizar el censo. Se censaron 23.358 viviendas y la dispersión de recursos fue de… Bueno, taparon. Más de 1.800 millones de pesos. A ver si podemos volver a poner la presentación. Que se distribuyeron más de 1.802 millones de pesos, 535,000, en 23.358 viviendas que fueron censadas. Para realizar este trabajo y que las personas recibieran directamente estos beneficios, se hizo una coordinación con el Banco del Bienestar, quien desplegó personal no solamente del Estado de Hidalgo, sino también de otros estados vecinos, y a partir inmediatamente del 13 de octubre que se realizó el censo, iniciamos los pagos a partir del 23 del mismo. Prácticamente unos días después de este fenómeno meteorológico, estuvieron recibiéndose todos estos apoyos en efectivo y posteriormente en especie, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, se dispersaron más de 10,000 viviendas en enseres domésticos que consistieron esencialmente en 6 enseres: colchón, una licuadora, una batería de cocina, una estufa, un refrigerador. A ver la siguiente. Bueno, nos regresamos por favor a la anterior. Bien. Es importante mencionar que todas las familias recibieron de la Secretaría de la Defensa Nacional una despensa que, dependiendo del lugar en donde habitaban, era lo que contenía. A las comunidades donde obviamente era difícil la utilización de latería, pues se les hizo llegar esencialmente granos básicos para que pudieran salir de esta emergencia. Del 12 al 22 de octubre se realizó el censo. El primer pago, que consistió en un apoyo de 20,000 pesos para la limpieza de sus viviendas, fue a partir del 25 de octubre y el segundo pago del 10 al 15 de noviembre. Es importante mencionar que estos apoyos oscilaron entre los 20,000 pesos y los más de 90,000 pesos que recibieron diferentes familias del estado de Hidalgo. Eso sería parte de nuestra presentación, y recordar a ustedes que desde que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, estos beneficios se reciben de manera directa y no necesariamente a través del Fonden como era antes, y en ese sentido, bueno, la etapa que sigue, que es la de reconstrucción, como lo acaban de comentar, pues está llevándose a cabo a cargo de la SEDATU y de la Comisión de Vivienda del Estado de Hidalgo. ¿Sería cuánto? Gracias. Bien, pues son las exposiciones que en un recuento hacen referencia a las múltiples acciones desarrolladas por varios meses y que continúan precisamente en los puntos afectados. La reconstrucción no ha sido fácil, no ha concluido, y es que precisamente por ello el gobernador del estado, a partir de esta semana, reinicia las rutas de la reconstrucción por los diferentes municipios de la entidad con más afectaciones severas. Bueno, y por tanto es obligación también de la Subsecretaría de Protección Civil dar cuenta del monitoreo y de las condiciones climatológicas que se estiman para esta semana por comenzar. Si producción tiene listo
me indicarían. Estamos para dar cuenta del reporte del titular de Protección Civil en el Estado. Adelante, por favor. Muy buenos días. Desde las oficinas de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgo del Estado de Hidalgo le informamos las incidencias de la semana que transcurrió del 13 al 19 de julio de 2026. Se presentaron lluvias en la zona alta, en la zona de la Sierra Alta, Sierra Gorda, en la Sierra Otomite-Pehua. Las afectaciones que tuvimos allí principalmente fueron en el municipio de Huautla, donde el incremento del río del Tamoyón está evitando el paso del vehicular sobre este arroyo, lo cual se recomienda tomar las precauciones y evitar este cruce, ya que puede poner en riesgo su integridad física. Asimismo, personal de la Secretaría de Protección Civil y de los diferentes municipios están participando en la limpieza de caminos por rodamiento de piedras en los mismos. Se presentaron incendios en casas habitación, afortunadamente no hubo afectaciones, así como el movimiento telúrico que se presentó en el municipio de Mixquiahuala, fue con una intensidad de 3.2, afortunadamente no hubo afectaciones y en varias zonas se informó que fue imperceptible. Para esta semana, del 20 al 23 de julio, se espera poca lluvia. Lunes y martes esperamos precipitaciones de 1 a 5 milímetros y miércoles y jueves, viernes, esperamos de 5 a 25 milímetros. Las recomendaciones de siempre: evitar resguardarse bajo árboles, techumbres de lámina, así como en puntos donde podamos poner en riesgo nuestra integridad física por descargas eléctricas. Evitar cruzar cuerpos de agua. Asimismo, revisar nuestras casas habitación. Recuerde que en esta temporada de lluvias el 50% de los encharcamientos es causado por las lluvias. Mantén las coladeras limpias para evitar que la basura las tape. Deposita la basura en su lugar, no las arrojes en espacios públicos, alcantarillas, barrancas y ríos. Revisa la obstrucción de sumideros y otras estructuras que impidan el desagüe del agua de lluvia. Poda árboles y recoge las hojas. Reporta vehículos que descarguen cascajo o desechos en forma clandestina. Recuerda que la responsabilidad de la protección civil no es únicamente de las autoridades, es una responsabilidad compartida entre la sociedad y la autoridad. Estamos prácticamente en condiciones. Ha sido un esfuerzo del sistema hidalguense de radio y televisión poder tener las posibilidades de enlazarnos a la Huasteca hidalguense. Allá se ha desplegado personal de la Secretaría de Bienestar de nuestra entidad y al frente se encuentra el secretario Ricardo Gómez, que prácticamente está en este sitio ante decenas de personas, hermanas y hermanos de la Huasteca hidalguense. Secretario, muy buenos días, te saludo con gusto si estás en posibilidad y nos escuchas en Pachuca. Ricardo, buenos días. Adelante, por favor, secretario. Ya le dieron la voz. Adelante. Buenos días, buenos días. Bueno, adelante, buen día, secretario, por favor. Ya le dieron los buenos días. ¿Me escucha? Ya empieza. Adelante. Bien, la conectividad en la Huasteca hidalguense a veces presenta este tipo de dificultades, pero en cuanto estén listos nos avisan, por favor. Si nos escuchas, secretario, recordamos que este es un enlace en vivo, dada la geografía. Adelante, secretario. Puesto de auditorio, a los medios de comunicación y a los compañeros que están en la conferencia. ¿Sí me escuchan? Buenos días, Edmundo. Buen día, secretario. Buenos días, buenos días. Saludos a los medios, a la ciudadanía y a los compañeros funcionarios que están en la conferencia. Gracias. Comentarte que estamos precisamente en un operativo en el Instituto Tecnológico de Cupla, llevando a cabo operativos de los programas de... Sí.
Te escucho perfectamente, Edmundo, te escucho. Adelante, por favor, secretario. Correcto, gracias, Edmundo. Te saludo desde el Instituto Tecnológico de Huejutla, donde estamos llevando operativos de los programas de Madres Trabajadoras y Bienestar y Desarrollo. Buenos días, Edmundo. Te digo que aquí desde el Instituto Tecnológico de número 24, acá, donde estamos haciendo la entrega de estos dos programas de Madres Trabajadoras y Bienestar y Desarrollo. Comentarte que entre los dos programas está de 39.615 beneficiarias y beneficiarios y hasta estamos con una entrega total de 12.000. Y hoy precisamente en el tecnológico de 1.505 tarjetas a los beneficiarios y beneficiarias de los programas. Comentarte que Procuraremos tener una mejor señal en los próximos minutos. Ciertamente no es posible, dada la geografía en muchas ocasiones, si bien es cierto que hay un gran avance tecnológico, nos dicen los especialistas que la brecha tecnológica cada vez es menor. Lo cierto es que condiciones como lo representa la Sierra, la Huasteca hidalguense, muchas veces se dificulta la conectividad. Bueno, pues en estos momentos el secretario se encuentra, ya le decía yo, con hermanas y hermanos de la Huasteca hidalguense también en la entrega de apoyos hasta diferentes localidades de la entidad. Vamos ahora a la sala de prensa. Cada semana, compañeras y compañeros de los medios de comunicación depositan en una urna transparente su intención de participación. Tenemos el apoyo del área de Relaciones Públicas del Gobierno del Estado y damos paso a la primera pregunta. Muchas gracias. Síntesis Hidalgo. Buen día, Beida, bienvenida. Gracias. Gracias, buenos días a todas y a todos. Mi pregunta va dirigida hacia la titular de SEBI, por favor. Hablaba sobre un subsidio o un apoyo único para las personas que en este caso presenten algún terreno. ¿A cuánto ascendería este apoyo único o en este caso el subsidio que se estimaría por el predio que propongan? También, ¿cuáles son los municipios que manifestaron contar con un predio propio, en su mayoría, para poder avanzar con esta construcción? Y si tienen un estimado de cuándo se podría iniciar la construcción ya de las viviendas una vez que se dé este seguimiento y pues el aval de protección civil en donde estén ubicados. Y por favor, si me permiten, una última para el secretario de Infraestructura. Si nos pudiera mencionar sobre el avance que lleva la nueva estación de bomberos, por favor. Se hablaba que próximamente se va a inaugurar. Gracias. Gracias, Beida. Sí, desde luego. Adelante, por favor, directora. Si nos centramos, desde luego todas las preguntas tienen cabida, pero si pudiéramos de favor centrarnos en el tema que nos ocupa esta mañana. Pero desde luego que tiene respuesta a la pregunta. Adelante, directora. Gracias, coordinador. Con todo gusto. El subsidio que se va a dar para la construcción de parte de CONAVI es de igual manera al monto de las viviendas que están construyendo en este momento, asciende a un poco más de 500,000 pesos. Para este programa aún no se ha definido como tal un monto para esa construcción de viviendas, pero se presentaron así más de 400 testimonios de las personas que decían que tenían un predio privado que podían ellos ofrecer para que CONAVI hiciera las inspecciones necesarias, las verificaciones más bien de estos predios y ver si son factibles para que se pudiera construir ahí una vivienda. Recordemos que muchos de estos predios no tienen servicios básicos, entonces es justo ahí
la disyuntiva que ahora mismo estamos teniendo, pero se están tomando en cuenta todos estos factores para poder construir las viviendas. ¿Cuándo se empieza esto? Pues bueno, primero vamos a iniciar con el apoyo que se les va a dar directamente a un primer grupo de beneficiarios en cuanto al tema económico, y durante estos meses o durante este mes se va a estar atendiendo por medio de llamadas y visitas técnicas que estaremos realizando en conjunto con CONAVI para verificar los predios. A los municipios no los tengo puntuales, pero sí en los 23 municipios podría decirles que se presentó que la gente dijo que tenía un predio factible, viable. Solamente necesitamos checar que esté fuera de zonas de riesgo para poderlo tomar en cuenta. Muchas gracias. Sí, buenos días, Brenda. Comentarte que pues esta importante obra, que es la nueva estación de bomberos, pues prácticamente lo pueden ver ustedes, está terminada prácticamente, la tenemos al 99.5%. Ya únicamente estamos terminando la adecuación del Boulevard Felipe Ángeles para accesos y salidas de los equipos de emergencia, una inversión de 34.773.000 pesos para rehabilitar esta importante acción. Muchas gracias. Gracias. Y sí, en efecto, en próximos días se pondrá en marcha esta nueva estación, la tercera en la zona metropolitana. La siguiente pregunta, por favor. Antonio Sumaya, periódico Sucesos de las Huastecas. Antonio, bienvenido. Tú sabes de lo que significa la conectividad en la Huasteca hidalguense. Está aquí enfrente, por favor. Bienvenido, Antonio. Buen día. Gracias. Buen día. Gracias por la invitación. Antonio Sumaya, de Sucesos de las Huastecas, y el licenciado Julio Valera, titular de la SEDATU en Hidalgo. Fíjese, usted hizo un comentario bien importante, pero ¿qué mensaje usted le daría a las personas afectadas por la vaguada del año anterior, afectadas por las lluvias, en el tema de los censos, ya sea que por premura, por las circunstancias del fenómeno vivido? Allá pues se hizo un censo por parte del gobierno federal y bueno, sí hubo cierta polémica entre los vecinos se inconformaron porque bueno, el censo pues como que era más preferencial hacia algunas personas y no realmente para los afectados. En esta ocasión usted menciona que ya a partir de julio ya viene un presupuesto que ustedes están organizando a través de la geolocalización de los pueblos. Es magnífico, pero todavía queda ese guardadito que tienen ahí los huastecos y los serranos afectados por las lluvias. ¿Cuál es el mensaje que les diría? Y por otro lado, fíjese también el tema de los usos y costumbres. Lo habló la titular de la Comisión de Vivienda, que con mover un núcleo de personas afectadas a otro lugar, magnífico, creo que esa es la idea idónea. Pero usos y costumbres de allá de la gente de aquel lado, pues es complicado, la idiosincrasia de mis hermanos huastecos allá, pues es complicada. O sea, ¿qué pasa con ese tema? O sea, yo creo que sí se han enfrentado con esa situación. Pues esa es la pregunta. Gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Mira, en lo que corresponde a los censos, yo diría un poco, hablaría desde la parte que nos corresponde como SEDATU, que son los levantamientos. Todos sabemos que hubo un esfuerzo sin precedentes histórico para quienes hemos estado en la administración pública. No hayamos visto este esfuerzo tan importante del primer momento de atención a todas las familias que resultaron afectadas. Lo decía muy bien el doctor Abraham Mendoza, con apoyos que van desde 20,000 hasta 90,000 pesos y con una cantidad de apoyos que se dieron para atender la emergencia de manera inmediata. La parte que nos corresponde ahora es de esas personas que fueron atendidas donde hubo una emergencia,
identificar cuáles son las zonas o polígonos de riesgo donde hay que relocalizar. Ese ha sido un proceso, y me dices, ¿cómo garantizarlo? Ha sido un proceso muy cuidado y por eso ha tenido una complejidad en el tiempo. Se lo explico rápidamente. En primer lugar, trabajar de manera muy coordinada con el gobierno del Estado, tener las cifras. Fuimos a todos los municipios a sentarnos con los presidentes y las presidentas municipales para que nos pudieran identificar aquellas zonas de riesgo y no quedara ninguna excluida, ninguna comunidad. Ojo, para identificar zonas de riesgo. ¿Qué implica? Que una vez que hablamos con los presidentes, presidentas y tuvimos estas reuniones de planeación, vinieron todas las brigadas enviadas por el gobierno federal de geólogos, topógrafos, ingenieros para identificar los polígonos conforme lo marca la norma. En lo que corresponde a SEDATU, a través de la Dirección General de Riesgos, le corresponde el trabajo de coadyuvar con el gobierno del Estado, con los gobiernos municipales en la identificación de las zonas de riesgo. Una vez que se definieron esos polígonos, vinieron ahora sí nuevamente las brigadas a hacer levantamientos, no censos, levantamientos para identificar las casas que se encontraban en los polígonos de riesgo. Y de esos levantamientos, como se ha dicho aquí, se hicieron alrededor de 2.866 levantamientos. Todavía una vez que tienes el levantamiento, la facultad normativa para poder sustentar el expediente de una relocalización corresponde a las áreas de protección civil, porque son las que normativamente tienen la facultad de decidir dónde se declara una zona de riesgo, dónde se declara una zona inhabitable. Una vez que tuvimos los polígonos, que se hicieron los levantamientos, tuvo que entrar protección civil para normativamente dar el sustento que efectivamente son zonas de riesgo. Y adicionalmente tienen que ser validadas por todos los presidentes y presidentas municipales. ¿Qué te quiero decir con esto? Que fueron diferentes pasos en una secuencia de tiempo muy importante donde garantizamos que la gente va a ser atendida, que se visitaron todos los polígonos. Evidentemente vamos a identificar o va a haber casos donde habrá familias que no pueden entrar porque no están dentro de un polígono afectado o de riesgo, porque no tuvieron una afectación. Pero la gente que está en los polígonos de riesgo, que se hicieron los levantamientos, son la gente que estará siendo beneficiada. Entonces, que tengan la garantía de que es un ejercicio que ha sido extremadamente cuidadoso, ordenado entre el gobierno federal, estatal y los gobiernos municipales, porque hemos ido juntos para consensuar todos estos datos. Ahora bien, comentabas esta parte de usos y costumbres. Evidentemente, es obligación de la autoridad el desarrollar toda la tarea que implique de sensibilización a las familias y a las personas. Es obligación del Estado mexicano velar por la integridad y garantizar que aquellas zonas donde hubo una afectación ya no pueda haber personas que puedan estar usando el suelo para vivienda. Y es una responsabilidad del Estado y fundamentalmente del municipio regular, vigilar y conducir y proteger las zonas de riesgo para evitar cualquier afectación a la población. Evidentemente hay un factor humano, en las asambleas ustedes lo sabrán, la gente tiene que decidir participar, tiene que decidir que efectivamente ya no va a habitar el lugar donde está, porque eso lo marca la norma. No hay posibilidad de dar un apoyo a quien no está en esa aptitud y en esa decisión de aceptarlo, porque es una situación de orden estrictamente legal. En estas asambleas habremos de informarles a la gente cuáles son las modalidades. Como decía yo anteriormente, ya van a ser muy pocos espacios donde haya lo que me planteabas de que va a ser este lote o este terreno donde se van a cambiar, porque ha sido muy complejo. El tratar de encontrar lotes en la sierra, en la Huasteca, en la Tepehuatomí, no hay tierra plana y es tierra que implicaría mucho recurso el poder y rebasaría los montos que se tienen presupuestalmente normativamente autorizados. Es por eso que la presidenta decidió buscar un esquema alterno que va a ser de apoyos directos a las personas. Insisto, hay una trazabilidad de un proceso que es auditable, donde está el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal y donde se ha hecho de manera muy cuidada con protección civil estatal, con protección civil municipal, garantizar que las personas se encuentren en los polígonos. Evidentemente, seguramente nos vamos a encontrar, porque va a ser así, muchas personas que quisieran entrar, pero que no entran porque no están en los polígonos, porque así lo marca la ley.
Evidentemente, para los casos muy específicos y en acuerdo que hemos tenido con el gobernador y con el gobierno federal, es que habrá atención, y lo decía yo al final de mi participación, una atención personalizada para informarle a todas las personas este proceso que hoy les comento. Habrá quien no podrá participar en el proceso de relocalización porque no lo amerita de acuerdo a la ley, pero son personas que en su mayoría recibieron los apoyos que en su momento la Presidenta de la República hizo llegar a través del gobierno federal y los mismos del gobierno del Estado también. Gracias. Gracias, delegado. A las casi 6,000 personas que siguen esta transmisión, yo valoro mucho que lo hagan y les invito para que participen a través del buzón ciudadano. Son 6,000 hidalguenses distribuidos en la geografía estatal que pueden ser parte de esta conferencia. El número es el 771-354-0324 y usted puede hacer posible junto con nosotros que ocurra esta conferencia. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Vero Jiménez, énfasis. Adelante, Vero, está aquí enfrente, por favor. Bienvenida, gracias. Buenos días a todos. Gracias, Edmundo. Licenciado Valera, quiero saber cómo se le va a dar seguimiento para que verdaderamente quienes van a recibir el dinero en efectivo puedan construir una vivienda, porque al final de cuentas son damnificados que lo perdieron todo y que lamentablemente si no hay un seguimiento el dinero no lo van a aplicar en ese caso, como ya incluso se vio en, no sé si usted recuerde, el tema de Cubitos, el tema de la zona minera, el Arbolito, que también las familias tuvieron que ser reubicadas en otras zonas porque las viviendas tenían riesgo de hundimiento por el tema minero. La experiencia ahí está y al final las familias, aunque recibieron apoyos, decidieron no salirse hasta que al final tuvieron que derrumbarse esas casas, tuvieron que… incluso se les dijo a las familias que iban a proceder mediante la ley si no se salían y ubicaban ya en las zonas que el gobierno había dispuesto. Esa es por una parte. Quiero saber también qué va a pasar con estas dos comunidades en Tianguistengo que se había dicho que eran inhabitables, que habían desaparecido luego de las lluvias, pero hemos visto que ha llovido, que ha habido nuevas inundaciones y que ahí siguen familias. Entonces, ¿el gobierno qué va a hacer ahí? Porque es un verdadero problema que cada que vienen las lluvias, estas familias tengan que vivir en riesgo. Y en el caso de obras públicas, si pudiera por favor decirnos cuándo van a empezar los trabajos para pavimentar bulevares, calles que están devastadas, hay muchos baches, hay carreteras, hay tramos estatales como la Pachuca-Actopan, y tramos que llevan, por ejemplo, a San Agustín Tlaxiaca, donde hay baches terribles, ha habido muchos accidentes, la gente está subiendo videos de lo que están viviendo en estas carreteras y menciono esas dos, pero a donde vayas los baches están tremendos. Secretario, por favor, si pudiera comentarnos. Gracias. Gracias, Vero. Si me permites, vamos a hacer una pausa. Tengo en la línea telefónica al secretario Ricardo Gómez. Lo pudimos enlazar de esta forma, lo pongo en altavoz y es un gusto escucharte, secretario. Esperemos que no se vicie el audio. Si eres tan amable, te saludamos nuevamente, secretario. Buen día. Muy buenos días, Edmundo. Un saludo a los medios de comunicación, a la ciudadanía y por supuesto a mis compañeras y compañeros funcionarios que están en la conferencia. Y sí, por supuesto, una disculpa, no se pudo lograr el enlace que hubiéramos querido. Comentarte que estamos desde el Instituto Tecnológico de Huejutla llevando a cabo un operativo de entrega de tarjetas, tanto del programa de Madres Trabajadoras como de Bienestar y Desarrollo. Y estamos entregando el día de hoy un total de 1,505 tarjetas para estos beneficiarios y beneficiarias, de un total de 39,615 que estamos llevando a cabo en 62 operativos que vamos a estar haciendo durante todos estos días. Pero comentarte respecto a los apoyos que hemos dirigido a los 28 municipios más afectados de la vaguada monzónica.
En lo que se refiere a los recursos 2025, entregamos un total de 155 millones de pesos para un total de 15,500 beneficiarios y beneficiarias. Y para este 2026 vamos a entregar la cantidad de 174,060,000 pesos para un promedio de 17,406 beneficiarias y beneficiarios para un total de 329,060,000 pesos y un total de beneficiarias y beneficiarios de 32,906. Y también comentar que durante la emergencia distribuimos el total de 266,486 despensas, 74,908 en una ruta aérea y 191,578 en ruta terrestre. Comentarte estos datos que son importantes porque es lo que hemos venido trabajando principalmente en estos 28 municipios que fueron los más afectados de la vaguada monzónica. Bueno, pues te agradecemos mucho, secretario, esta posibilidad de dar cuenta a las y los hidalguenses del trabajo que se hace. Lo mismo en la Sierra Gorda. Mañana habrán de continuar las actividades en el municipio de Chapulhuacán, un municipio muy cercano a Jacala, pero después estarán en la Huasteca hidalguense y también habrán de concluir esta semana. Esta semana en la Sierra Alta. Yo te agradezco mucho esta posibilidad de contactar, secretario. Buen día. Buenos días, muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Es el secretario de Bienestar e Inclusión Social, Ricardo Gómez. Damos paso a la respuesta, si son tan amables, por favor, delegado. Gracias, Vero. Mira, lo primero que te diría es, el Estado tiene la obligación de regular y garantizar la integridad de las personas. Y de ahí la diversidad de los programas como será este de relocalización, que tiene como propósito tutelar el daño al patrimonio que hubo a las familias afectadas. Por eso la presidenta de manera histórica está autorizando esta posibilidad de esos apoyos directos para las personas que fueron afectadas porque tuvieron un daño patrimonial y se les quiere restituir ese patrimonio con la garantía de que no puedan volver o a permanecer en los lugares donde son las afectaciones. La parte que corresponde, cómo se debe garantizar, simplemente tenemos que remitirnos a la ley. Tanto el gobierno estatal y particularmente el gobierno municipal serán los encargados, porque así lo marca la ley, de garantizar que las zonas afectadas no vuelvan a ser ocupadas. Evidentemente, ¿cuáles son los mecanismos, Vero? En cada una de las asambleas que habremos de tener, será un ejercicio similar al que hoy tenemos, habremos de explicarles todo el proceso normativo, pero sobre todo tendrán cada uno de los beneficiarios que firmar uno de dos documentos. El primero, que tiene que ver con la carta de aceptación de que reciben el apoyo económico con la garantía de no permanecer en el lugar donde se encuentran, porque la idea es restituirles ese patrimonio o ese daño económico que tuvieron el patrimonio al perder un lugar donde vivían. Evidentemente, el otro documento tendrá que ser aquellos que no requieren el apoyo y que es una carta de desistimiento porque no desean cumplir con las características como tal. Si nos dices a quién corresponde, sí corresponde en función de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de la ley que tiene que ver con protección civil para municipal y estatal, un ejercicio coordinado de gobierno estatal y sobre todo municipal para garantizar que las personas que están en zonas afectadas no puedan volver a construir en esas zonas. Gracias. Perdón, el caso de Tlacolula y Chapula, yo tengo entendido que el gobierno del Estado ha tenido pláticas con ellos y hasta donde sabemos están en la disposición de recibir los apoyos para poder relocalizarse. En todas las regiones habrá personas que puedan decir que no, es una cuestión de voluntad, pero particularmente ha habido mucho trabajo y acercamiento con esas dos comunidades, particularmente por parte del gobierno del Estado. Gracias. Muy buen día. Pero sí, efectivamente,
pues el estado de carreteras, calles, pues es la queja más recurrente de la ciudadanía. Haces mención de la carretera Pachuca-Actopan. Esa carretera está a cargo del centro SICT. Ya ha estado aquí el director del centro y ha dado a conocer importantes montos que tendrá para conservación de las vías federales. Por nuestra parte, pues se ha invertido, creo que como nunca. Todos ustedes han sido testigos de los 15 bulevares que se han reconstruido aquí en Pachuca. Por dar algunos ejemplos, el de Everardo Márquez, el Minero o el Nuevo Hidalgo, el Boulevard Las Torres en un cuerpo, estamos haciendo el otro cuerpo. Son casi 300 millones de inversión en cada cuerpo. El Santa Catarina lo tenemos actualmente también en construcción. Y comentarte que pues también en todos los municipios tenemos inversión. Tenemos ya, estas son, la mayoría son de ámbito municipal, las calles con baches, bueno, las carreteras, hay carreteras federales, como te decía, la Pachuca-Actopan, hay carreteras estatales que reconstruimos, por ejemplo, Metepeca, Alotomí, Tepehua, pero muchas quejas son de ámbito municipal. Comentarte que en lo que va del sexenio que encabeza el licenciado Julio Menchaca, tenemos construidos más de 263 kilómetros en pequeñas calles en todos los municipios del estado. Hay obra en los 84 municipios y tenemos calles a lo mejor de 300 metros, en un municipio tenemos de 500 metros y sumando todas ellas, a la fecha llevamos ya 263 kilómetros de calles municipales en 71 municipios. Y atendiendo pues aquí la zona metropolitana, que repito es de ámbito municipal, el gobernador destinará este año 200 millones de pesos para Pachuca y 90 millones de pesos para reconstruir calles en el municipio de Mineral de la Reforma, 290 millones para calles municipales, más los bulevares que te comenté, el de Las Torres y el Santa Catarina. Muchas gracias. Gracias, secretario. Gracias, Vero. De hecho, ustedes han sido testigos también, hemos sido testigos en la cobertura de eventos, en las giras que desarrollamos, a las convocatorias que acudimos, de la dispersión de las comunidades. Y entonces cuando nos dirigimos a algún municipio de la Sierra, de la Huasteca, de cualquiera de las dos sierras o del Alto Valle del Mezquital, la dispersión o los caseríos que aparecen en los cerros y luego cuando vamos por alguna de las vías de lo que se llaman carreteras estatales, de pronto nos damos cuenta que por allá aparecen 10 casitas, otras 15 y luego otras 3, y la dispersión ha sido un factor histórico en la entidad. Así está construida la geografía hidalguense. Y sin embargo, hasta allá están llegando los apoyos. La siguiente pregunta, por favor. Maestro Raúl Cisneros, del portal de noticias Beta Hidalgo. Buen día, maestro. Está aquí enfrente, por favor. Adelante. Gracias, Raúl. Para infraestructura, de todo el listado de obras que presentó hace un momento, en la proximidad del cuarto informe del licenciado Julio Menchaca, ¿cuántas de esas obras se van a terminar y cuáles son las obras insignia de este cuarto año de gobierno? Y para la licenciada Erika,
preguntarle cuántas son las casas que se tiene ya contemplado que van a ser repuestas o que van a ser construidas, ya con todo lo que usted presentó hace un momento en las diapositivas, y cuántas personas serían las beneficiadas finalmente de todas estas acciones. Por favor, gracias. Gracias, Raúl. Directora o secretario, quienes gusten, por favor. Adelante, directora, por favor. Gracias. Maestro Raúl, pues mire, en casas construidas, ¿cuántas van a ser las viviendas construidas para estos 23 municipios? Aún no se determinan, ya que estamos en ese proceso de verificar las 476 solicitudes de vivienda para construir, de que las personas de viva voz dijeron que tenían un terreno de manera particular y viable para que se pudieran construir las viviendas por parte de la Comisión Nacional de Vivienda. Ahora, decirles también un punto muy importante. Nosotros en la Comisión Estatal de Vivienda tenemos nuestro programa de cuarto dormitorio y vivienda nueva. Ahora mismo ya se están haciendo las validaciones de esos predios para poderles construir viviendas igualmente en municipios afectados. Tenemos un monto ahora mismo de 200 millones de pesos, pero se destinó para viviendas afectadas 100 millones de pesos para vivienda nueva y cuarto dormitorio, en donde la gente no quedará beneficiada por parte del gobierno federal, entonces nosotros vamos a entrar. Solamente que sea un predio fuera de zona de riesgo, es la única condición. Pero entonces, en este momento no le podría dar una cifra exacta en cuanto a los dos programas porque estamos en validaciones de los terrenos de manera técnica, ¿sale? Y pues las personas beneficiadas, sí decirle que en el programa de vivienda del Estado vamos a tener un mayor de 350 familias beneficiadas con vivienda nueva y cuartos dormitorios destinados a el programa de contingencia. ¿Sale? Muchas gracias. Muy buenos días, Raúl. Comentarte que de todas las obras que tenemos en ejecución, programadas, en validación, todas deben estar terminadas a febrero del año que entra, es lo que nos dicta la Ley de Disciplina Financiera. Son muchas las que tenemos, tenemos 59 a la fecha contratadas, todavía vamos a contratar muchas más y en este momento sería muy complicado decirte cuáles estarán listas para el día del informe. El gobernador ya lo anunciará ese día, pero pues dentro de las insignias, pues te puedo nombrar muchas. Ya mencioné los 15 bulevares, es histórico, la atención a la vaguada, todo el recurso que está invirtiendo en infraestructura. Una obra insignia, sin duda, es el CASP, los dos edificios del Centro Administrativo para Servicios al Pueblo, el Boulevard Las Torres, es obra insignia. Construir en concreto hidráulico la única cabecera que no tenía pavimentación, que es Tlahuiltepa, es una inversión también histórica, también la podemos contar como una obra insignia. El que haya obra en los 84 municipios es la única vez en la historia que se ha visto esto. Entonces, esto también puedo asegurarte que es insignia. Está por iniciarse la construcción del nuevo Congreso del Estado. Esta obra también será una obra insignia del gobernador. El Parque Cultural Hidalguense, antes Ben Gurión, pues es una maravilla también, un éxito. También creo que
toda la gente recordará al gobernador por esta obra. ¿Y qué te digo del Centro Deportivo de Alto Rendimiento? Una gran obra que la misma Presidenta de la República pues quedó impresionada con esta obra. Y seguramente todavía habrá un cierre importante que pues ya el gobernador lo anunciará. Muchas gracias. Gracias, secretario. Ahora todas las obras tampoco se ven y hay un relativo costo político por aquellas obras que sí se han construido, pero que a simple vista uno las percibe. No se trata de grandes distribuidores o le llaman obras faraónicas, sino de obras que son fundamentales para las comunidades. En los años recientes se perforaron diferentes pozos en la zona metropolitana de Pachuca y están a profundidad y no se ven, pero son obras insignia. Y también por lo menos 2 acueductos que han permitido la rehabilitación y la renovación del sistema de distribución de agua potable, como insisto, aquellas obras que van más allá del aplauso, que no es el fin, pero que le sirven mucho a la ciudadanía y que también son obras muy importantes. Damos paso a la siguiente pregunta, por favor. Armando Lorenzo, código H. Buen día, bienvenido, Armando. Hola, buen día a todos. Pregunta para la titular de la Comisión de Vivienda. Hace un momento durante su presentación nos mencionó un tema referente a fraudes que se han detectado precisamente durante el proceso de construcción de viviendas. Preguntarle en este caso si ya ha habido alguna persona detenida o detectada precisamente por este hecho ilícito. Y también preguntarle si se tiene detectado algún modus operandi precisamente de esta situación y cómo las personas pueden denunciar, ya que precisamente sus comunidades están o incomunicadas o muy lejanas. Y pues sería eso básicamente. Gracias. Gracias. Adelante, director. Sí, con todo gusto. Mira, hemos tenido este tipo de denuncias por parte de los presidentes municipales. Una de ellas fue, nos han dicho mucho en la Otomí Tepehua, porque justo como ya se dijo que va a haber un apoyo económico, pues entonces hay gente que se toma de ello, de esa información para poder persuadir a las personas que van a ser beneficiadas. En los municipios les hemos pedido a los presidentes municipales que las listas que se les han entregado de los posibles beneficiarios, pues bueno, sean discretas con ellos. Y que si hay alguna denuncia, pues nos la hagan saber. Nosotros en Gobierno del Estado las estamos atendiendo, pero sí, prácticamente lo que hacen es llamarles, decirles que son de la Comisión Nacional de Vivienda, de la CONAVI, y les empiezan a pedir datos de sus tarjetas. Si hay gente ahorita que tiene el beneficio de bienestar, del apoyo del bienestar, que son mayormente los adultos mayores, pues bueno, de ellos mismos se están tomando para decirles que van a recibir un apoyo nuevo, que es el de vivienda. Entonces, pues la gente empieza a dar datos de sus tarjetas creyendo que les van a hacer un depósito. Eso es lo que nos han comentado varios presidentes municipales. Hasta este momento tenemos un reporte de 5 personas que les han llamado, dicen, de la CONAVI. ¿Sale? Entonces, por ello es que los ponemos en alerta de que la CONAVI estará llamando únicamente a las personas pidiéndoles información de los terrenos propuestos para las viviendas nuevas. Pero las personas que se consideran o que ya se les notificó que van a ser beneficiadas, próximamente se les va a notificar que van a ser beneficiadas para el apoyo económico, no va a haber llamadas de nadie más que un llamado para las asambleas que se van a estar realizando en próximas semanas. ¿Sale? Ese es el aviso para que lo tengan muy puntual. Gracias. Gracias. Y nos restan 3 preguntas. Adelante, por favor. Arturo Mejía Espino, Satélite TV. Arturo, bienvenido. Muy buenos días. Gracias.
de la región de Tula. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues está interesante lo que me están planteando desde la zona azul y verde del estado de Hidalgo. Me dicen que para Julio Valera, acerca del proyecto de las viviendas, programa de viviendas para el bienestar, que hay un rechazo para el proyecto en Atitalaquia y Atotonilco, si sabe de ello. En el caso de Atitalaquia, los habitantes de la comunidad decidieron que el predio se va a lotificar y se venderá a los mismos habitantes. Y en Atotonilco acusan que el predio que quiere donar la presidencia es un panteón, incluso hay difuntos ahí sepultados. Por otra parte, en Tepeji del Río, en el 2012, era gobernador Paco Olvera y el otro amigo priista Fernando Miranda era el alcalde. Sucedió una fuerte fuga de gas que provocó evacuación de cientos de familias y también en la autopista se cerró varios días y construyeron allí, dicen que construyeron las viviendas, que qué se va a hacer si se va, porque ahí pasan los ductos, que es un peligro si se va a reubicar o se va a dejar el asunto. Ese sería para Julio Valera. En el caso del delegado del bienestar, el doctor Abraham Mendoza Centeno, preguntarle, me dicen que en el caso de los bancos del bienestar en la zona afectada por las lluvias, no sé cuántos habría, si se siguen cerrados y que cómo se les ha dado el apoyo, cómo se les está dando el apoyo, si están los bancos cerrados o no están funcionando, y los apoyos de especie, en qué consistió los apoyos. Básicamente sería eso, por favor. Gracias, Arturo. Delegado, agradezco el apoyo del intérprete de señas que cada semana está con nosotros. Muchas gracias, Edgar. Gracias por tu apoyo. Muchas gracias. Miren, el programa de vivienda para el bienestar genera una serie de requisitos previo a la edificación de la construcción. Comentarles que este programa inicia cuando el gobierno del Estado o un gobierno municipal dona el predio. Es obligación por parte del gobierno federal de generar con el gobierno estatal de manera coordinada determinados documentos que garanticen que los predios están en condiciones y tienen las características. La primera es que tengamos la certeza de la tierra, que tengamos las escrituras, que se tengan los documentos de factibilidad como son factibilidad de agua, factibilidad de drenaje, de luz, que sean predios que estén en zonas conurbadas. La instrucción de la presidenta es que no más construcciones alejadas allá que se echan a perder, sino que sean accesibles a la población, que tengan dictamen de no riesgo. Y lo digo, el caso de dictamen de no riesgo, no puede haber una edificación, no la hay, porque todas las dependencias del gobierno federal entran para que se respete la norma si hubiera alguna condición de riesgo por un gasoducto, por un cable de alta tensión, se respeta la norma para poder hacer eso. Les digo porque hemos tenido varios proyectos donde han existido un cable de alta tensión o pudiera existir un ducto. Hay una norma muy específica que establece cuáles son los límites y las posibilidades. Y bajo eso también con el gobierno del Estado, que tiene que emitir determinados permisos, vamos muy coordinados y no se entregan, no se dan los permisos para que puedan caminar las obras en esa condición. El caso de Atitalaquia, no registro por parte de Vivienda del Bienestar de CONAVI todavía que tengamos un predio, no está como tal, pero algo que sí es fundamental y que ha sido instrucción de la presidenta es tener muy en cuenta la voz de la ciudadanía. Nosotros entendemos que cuando un presidente municipal está proponiendo un predio es porque tiene todas estas características y particularmente lo que sí es un hecho es que nosotros garantizamos tener toda la documentación correspondiente para que una vez que se tiene toda la documentación correspondiente, se eleva a una mesa nacional donde efectivamente nuevamente se verifica que cumpla con toda la normativa, con todas las factibilidades para que puedan ser incorporados recursos del gobierno en dichas construcciones. Todo lo que podría decir es que todos los predios que son validados por Vivienda del Bienestar tienen una trazabilidad compleja, una serie de factibilidades que se tienen que cumplir,
de permisos del municipio y del Estado, y tenemos una mesa técnica particularmente con mis compañeros funcionarios del gobierno federal, del gobierno estatal, el secretario, en este caso la titular de SEBI, están en esa mesa técnica donde se verifican este tipo de cuestiones. Sí hay que aclarar, ha sucedido casos muy específicos donde por alguna condición la población señala que no ha sido interés o que no quieren participar en un proceso. Lo que yo les comentaría que en los casos que hemos tenido ese tipo de condiciones, cuando se tienen todos los documentos, cuando están todas las factibilidades, es ir a hablar con la gente y hablarles de la bondad de un proyecto tan importante de la Presidencia de la República, que a donde llega trae beneficio a la gente del lugar, a la ciudadanía del lugar, para las madres, para los adultos mayores, para las mujeres jóvenes, que van a tener por primera vez la ocasión de tener una vivienda en condiciones que nunca en la historia de México se había otorgado. Regularmente cuando nos ha sucedido que hemos hablado con asambleas, que hemos hablado con la ciudadanía, siempre los proyectos han caminado, pero tenemos muy claros también, porque la presidenta en eso se ha sido muy clara, muy concreta, que hay que escuchar a la población, explicarle, y la última palabra la tiene la población, que no tengo duda que un presidente sensible pues está en el ánimo de escucharla y sobre ese camino atender o no. Muchas gracias. Sí, gracias Arturo por la pregunta. En el caso de los bancos del bienestar, el único banco afectado fue el ubicado en la cabecera municipal de Huehuetla. Ahí el río Pantepec pues se desbordó y el banco fue inundado. En este momento está llevándose a cabo la rehabilitación a través del seguro con el que cuenta este banco o esta edificación, y comentarte que estamos a la espera de contar con un predio que cumpla con todos los requisitos técnicos para poder construir un banco en una zona distinta, ahí en el caso de Huehuetla. De ahí en fuera prácticamente todos los bancos que estuvieron o que están en los otros municipios donde tuvieron afectaciones están funcionando con regularidad, pero vale la pena recordar algo. El pago de este beneficio que se recibió fue en efectivo y fue durante un periodo de tiempo, no necesariamente se les depositó en las tarjetas, de tal manera que el que hubiera efectivo circulando de alguna manera garantizaba pues que lo pudieran utilizar en lo que era lo urgente. Amén de que, bueno, sabíamos que había muchas complicaciones con la comunicación para llegar a diferentes lugares. En el caso, por ejemplo, del Otomí-Tepehua, el desbordamiento ahí en la carretera a nivel de Piedras Negras, eso no favorecía el tránsito de varios productos. Entonces, independientemente de que la población tuviera recursos económicos para poder atender algunas emergencias, pues no lo hacían necesariamente hacia esta parte de acá del estado, lo hacían tal vez hacia Iguaztlán de Madero o hacia Pahuatlán, en el caso de la zona norte del Otomí-Tepehua. Es por poner un ejemplo. Y en el caso del tema de los apoyos en especie, pues igual se entregaron de manera directa cuando estuvieron cobrando estos beneficios que oscilaron, reitero, desde 20 y dependiendo el tipo de daño que tuvieran, se les entregó este recurso de 20,000 a 90, incluso más, miles de pesos. Al mismo tiempo se les dieron unas valeras para canastas básicas que fueron entregadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, así como enseres domésticos que conformaban algo para, dijéramos, salir adelante. Entonces, en ese sentido, reiterar, se entregaron todo de manera directa. El programa de emergencia tiene un periodo, no se mantiene permanentemente, porque de lo que se trata pues es de salir de la emergencia. Después viene la etapa de reconstrucción. En el caso de Hidalgo vale la pena mencionar, desde que estamos en este encargo, hemos atendido este programa. Cuando fue el programa de emergencia se ha aplicado en Hidalgo, cuando fue lamentable incendio, explosión en Tlahuelilpan en enero de 2019, cuando fue el huracán Grace, cuando fue la inundación en Tula de Allende,
¿verdad? Y otros municipios de la zona, y ahora que fue también la vaguada monzónica. Entonces, en ese sentido, pues lamentablemente nos ha tocado en varias ocasiones aplicarlo, y reitero, tiene un término para entrar en cuanto haya condiciones, hacer el censo, se entregan todos los beneficios y prácticamente el programa de emergencia da pie posterior a la reconstrucción. En el caso de las despensas en especie, se va a continuar con esa ayuda, porque bien sabemos, en el caso de la inundación de Tula, pues todavía después de 5 años hay personas afectadas y se requiere la ayuda, el apoyo. Acá no sé cuántos meses han pasado, pero también se habla del apoyo de vivienda que tardará 5 meses más. Entonces, hemos visto a la gente que se afecta por ese tipo de situaciones viviendo en el suelo ahí como puede, ¿no? Entonces, ¿se va a continuar la ayuda por parte del gobierno? Bueno, aquí es importante mencionar algo. Cuando ocurre un lamentable suceso como estos, lo más importante es preservar la vida. Entonces, lo primero que se hace es que entran todas las dependencias, reitero, Plan Guardia Nacional, Plan Marina, Plan DN3, por las diferentes corporaciones, y todas las dependencias que les toque atender lo inmediato, que es preservar la vida y obviamente cuidar lo que haya de bienes que le hayan quedado a la población. Y después viene esta atención emergente, por ejemplo, para limpieza, para volver a intentar volver a la normalidad, y posteriormente una etapa de reconstrucción. En diferentes etapas participan diferentes dependencias que tienen ya un protocolo a llevar a cabo en estos casos. Yo considero que lo que es muy importante destacar es pues la participación de la población en todas las etapas para salir adelante, como siempre ha sido. Las comunidades y los pueblos salimos adelante, pues siempre preferimos que sea con el apoyo del gobierno, pero las comunidades obviamente sabemos salir adelante. Gracias. Gracias, delegado. Gracias, Arturo. Entiendo que las preguntas que formulas son producto de las personas que interactúan con Satélite Televisión en la región de Tula, y son voces muy importantes. Gracias, Arturo. Damos paso a las 2 preguntas que tenemos de una vez, las formulamos para darle salida, por favor. Juan Sabino Cruz, el reportero. Sí. Y Alfonso Rivera Pachucabrilla. Gracias. Adelante, Juan Sabino. Buen día a todos. Gracias. Al secretario al licenciado Alejandro, ingeniero Alejandro, realmente las lluvias han afectado a todo el Estado, la República, pero en este caso concretamente también ha afectado mucho al altiplano de Hidalgo. En este caso creo que ya hay presupuestos autorizados para reconstruir un tramo de la calle Benito Juárez, según escuché en la pasada visita de nuestro señor gobernador, y también para la reconstrucción del bulevar. El mal estado del tramo de Juárez y el bulevar ha generado ya mucha, incluso agresión, lo han politizado, y la pregunta que me hacen muchos ciudadanos es cuándo se van a ejecutar estas obras, la de Benito Juárez y el Libramiento, perdón. Así, ¿qué va a pasar con la preparatoria Margarita Maza en virtud que no se ha aprobado el terreno, si es que está dentro de su proyecto de obras? Y pues creo que es cuanto, ya se habló bastante de la Huasteca y la Sierra. Gracias. Gracias, Juan Sabino. Y le damos el micrófono, por favor, a
a Alfonso de Pachuca Bría. Bienvenido, Alfonso, gracias. Muchas gracias, buen día. También para el secretario de la CIBDUS, hace unas 4 o 5 conferencias en este mismo espacio nos decía que por las lluvias de aquellas semanas se habían dañado algunos pasos provisionales, algunos trabajos que ya estaban llevando. Saber el estado de eso en estos municipios afectados, qué tanto retraso han generado esos mismos fenómenos. Y también me gustaría preguntarle, ayer daban a conocer que, bueno, ya veíamos hace un momento que ya se reabrió aquí en Avenida Madero, ¿no? El tramo reconstruido para cerrar el otro cuerpo. Si nos podría detallar más sobre estos cierres y esta reapertura que realizaron el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Adelante, secretario, y con esto concluimos las participaciones de las compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Son preguntas tanto del altiplano y de la zona metropolitana de Pachuca. Si es tan amable, secretario, por favor. Muchas gracias. A ver, comentar, bueno, ya hizo aquí también Edmundo Padilla mención de algunas otras obras, regresando a las obras insignia, que son las que no se ven. Pues sí, comentar que CACIM ha rehabilitado y construido nuevos o rehabilitado 48 pozos. Eso es una inversión muy importante que se ha hecho, y pues una suma de obras insignias. Yo considero también que es la inversión en infraestructura hídrica, que van más de 5,000 millones de pesos en lo que va de la administración, algo nunca visto. Como dice Edmundo, son obras que no se ven, pero sin duda muy importante. Por ejemplo, en Tula, el saneamiento del río es una obra muy importante. Esta obra es parte del plan hídrico de la Presidenta de la República, pero Gobierno del Estado está a cargo del saneamiento. Tú has visto los colectores que están construyendo. Se llevará esta agua del río Tula a la planta de tratamiento de la Comisión Federal de Electricidad para que con agua tratada enfríe sus procesos y nos libere los pozos que utiliza para enfriar los procesos. Ahora lo hará con agua tratada y se recuperará esa agua de pozo. Esa es también una obra insignia en Tula, y en toda esa región, Tula, Alfajayuca, Najacuba, pues la tecnificación del campo también, que es parte del plan hídrico de la Presidenta de la República, también es insignia. Ahí al Gobierno del Estado también le tocó una parte que es la nivelación de parcelas de estos municipios, y también es una obra muy importante. Pues bueno, en cuanto al altiplano, pues únicamente se anunció el libramiento. Ya tenemos el oficio de autorización, entonces pues ya vamos a proceder a licitar. Eso nos va a llevar mes y medio, en lo que se asigna, se hace el contrato. Pues en unos 2 meses tendremos que estar iniciando esa obra, y la preparatoria pues está a cargo del INIFE. Si no puedo yo contestar esa pregunta. Y bueno, en cuanto a esta obra también importante, la calle Madero, perdón. No, en APA solo se anunció el libramiento, y se iniciará en 2 meses. Estoy pasando a la pregunta de Alfonso, que pregunta por los pasos provisionales. Pues esos estamos expuestos a que en cualquier lluvia imprevista se destruyan. Eso ha pasado frecuentemente en el río Garcés. Entonces, pues eso es impredecible. Pero bueno, la calle aquí Madero es otra de las grandes obras. Lleva ya un 70% de avances. Se están cambiando el drenaje, las líneas de agua potable, y tiene como fecha de terminación a final del mes de agosto. Pues bueno, creo que son las respuestas. Gracias.
Gracias, secretario. Y desde luego que las acciones y los apoyos fluirán nuevamente a partir de esta semana con el reinicio de las rutas de la reconstrucción que a partir de mañana encabeza el gobernador del estado, el licenciado Julio Menchaca Salazar, en el municipio de Chapulhuacán y otro importante número de municipios hidalguenses. Gracias, compañeras, compañeros de los medios de comunicación, por asistir esta mañana. Pásela muy bien y nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Nos vemos el lunes.